Sí, doctor, sí se observa. Perfecto, muy bien. Entonces vamos empezando. Y he acomodado una presentación y vamos a ver de nuevo esta neoplasia que la vimos el día de ayer y que la vimos en unas imágenes que no estaban en nuestra presentación, ¿no? Que es el carcinoma vasocelular. Habíamos hecho referencia nosotros, pues, que esta es una neoplasia maligna que la encontramos en la piel y que se presentaban con lesiones de tipo ulcerativa, ¿no? Que generalmente tenían un fondo color pardo o gris, generalmente, y que las encontrábamos en zonas de exposición a las radiaciones solares. Es una patología que no tiene un pronóstico muy malo, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Una resección de la zona de lesión, lógicamente con bordes quirúrgicos libres, va a permitir un pronóstico bastante favorable, ¿ya? Entonces, en cuanto a las imágenes que estábamos viendo, pues este es un carcinoma vasocelular. La neoplasia maligna se origina desde la capa de células basales, ¿no? Del epitelio, ¿no? Sabemos que tenemos la capa de células basales, la capa espinosa, la capa granulosa, la queratina, ¿no? Entonces, de la capa de células basales, estas células que son cúbicas, generalmente, tenemos nosotros una proliferación de células neoplásicas que terminan formando un nido celular, ¿no? Que es este que está aquí, donde las células pues presentan una distribución bastante particular. La zona periférica de estas células neoplásicas pues está distribuida de manera perpendicular, ¿no? De tal manera que, y ordenada, ¿no? Y a esa zona se le llama zona de empalizada. Y las células basales neoplásicas que se encuentran en la zona central de la lesión nodular tienen una distribución aleatoria. ¿Qué significa? Que están distribuidas de una manera desordenada, ¿no? Al azar, están distribuidas así bastante desordenadas en la región central. Las mitosis pueden estar presentes, pero no son muy abundantes. Como logramos nosotros observar, pues en términos generales, si nosotros observamos toda esta masa, se ve con una ligera eosinofilia más intensa que en otras zonas, y esto básicamente porque la capa de células basales pues representa definitivamente núcleos ligeramente más grandes, ¿no? En relación a las otras capas. Y además, estas definitivamente expresan cambios citológicos en relación a malignidad. Pero lo particular de esta neoplasia maligna es que estos sí van a expresar apoptosis celular. ¿Qué significa? Que este mecanismo todavía está presente en esta neoplasia maligna y eso permite un control del número de células y podría decirse o inferirse que esto le permite pues un comportamiento no tan agresivo como sí lo expresan otras neoplasias malignas como el carcinoma escamoso, ¿no? Otra de las características que llama bastante la atención cuando nosotros evaluamos esta patología es esta imagen clara o transparente que encontramos hacia la periferia, que es conocida como una retracción o separación entre la masa tumoral y pues la dermis, ¿no? Esto es conocido como un artefacto, ¿no? Básicamente por los componentes que nosotros encontramos entre las células neoplásicas y la dermis, ¿no? Esta es otra imagen en relación a una neoplasia maligna, igual que es el carcinoma vasocelular. En esta imagen nosotros podemos observar, miren, con mayor detalle la empalizada periférica, ¿no? Aquí está, se observa bastante claro que la distribución de estas células basales tienen pues una distribución perpendicular hacia el eje central o distribuidas en forma de fichas de dominó, ¿no? Que están ahí como ordenaditas, y en la zona central definitivamente hay un desorden bastante grande, pues, ¿no? Aquí, por ejemplo, no se observa esa característica de la retracción o el artefacto periférico entre la tumoración y la dermis,
pero lo observamos nosotros en la gran mayoría de los carcinomas vasocelular, pero hay algunas masas nodulares que no expresan ello. Como todas las neoplasias malignas, este carcinoma vasocelular se genera aquí, pues en la capa de células basales, pero tiene un comportamiento de tipo infiltrativo, ¿no? Y va formando nódulos, ¿no? Nidos celulares y va infiltrando. Pero todos los nódulos presentan características celulares bastante particulares como la que nosotros hemos descrito, ¿no? Todas ellas. Pero existen diferentes patrones de presentación de esta neoplasia maligna. Por ejemplo, tenemos el patrón sólido, tenemos algunos que van formando estructuras quísticas en su interior, y tenemos otros, por ejemplo, como este que está acá, miren, ve, se logra observar, por ejemplo, este nido celular aquí, este que está aquí en el puntero, o este que está aquí en la otra zona, o aquí observamos otra zona, ¿no? Estas células que yo observo aquí en este nido celular, es como esta zona de tipo nodular, ¿no? Estas células son totalmente diferentes a las que yo observo acá, o las que observo en este otro nido, o aquí, ¿no? Aquí pareciera que hubiera otro, pequeñito, ¿no? Estas son células escamosas, ¿ya? Entonces puede haber una variante de presentación que sea un carcinoma vasoescamoso, sí los hay. Pero estos nidos son muy pequeños para ser considerados un carcinoma escamoso. A lo mucho cuando nosotros encontramos ello podemos decir que hay un carcinoma vasocelular con un componente focal de células escamosas, ¿no? Necesitaríamos por lo menos un 20 a 30% de la masa tumoral para decir que estamos frente pues, a un carcinoma vasoescamoso, ¿no? Termina y sigue siendo un carcinoma vasocelular tipo sólido infiltrante, ¿no? Con un componente focal de células escamosas. Las neoplasias malignas presentan variantes diversas de presentación, ¿no? Esas imágenes las tengo acá y esto lo voy a colgar en la presentación, ¿no? Que tienen una resolución un poco mejor a la que hemos estado viendo ayer en la presentación, ¿no? Entonces ahora sí, este ya pertenece, esta patología, a la práctica del día de hoy, que es el osteosarcoma. Cuando nosotros hablamos de osteosarcoma, definitivamente estamos hablando de una neoplasia maligna mesenquimal, ¿ya? Definitivamente, si yo digo osteo, la neoplasia maligna se va a originar en los huesos, ¿no? Claro que sí. Y aquí tenemos una de las zonas de presentación bastante frecuente, que es a la articulación de la rodilla, ¿no? Básicamente lo encontramos en el fémur distal, generalmente, eh, originando pues las neoplasias malignas de presentación más frecuente, pero puede tener cualquier otra localización, como en este caso, por ejemplo, está en la rodilla, pero está la neoplasia maligna generándose desde la tibia proximal. Pero lo más frecuente es arriba, al fémur distal, ¿no? Observamos, por ejemplo, la imagen de la placa radiográfica en este tumor, ¿no? Miren, ve, este sería mi tibia, ¿no? Entonces, proximalmente está la masa que nosotros observamos inicialmente en la imagen. Esta es la tumoración, ¿no? Toda esta es la tumoración. Esta neoplasia maligna, pues, evidencia un comportamiento de tipo destructivo, ¿no? Va destruyendo las estructuras óseas y en estadios iniciales levanta el periósteo, ¿no? Y en estos estadios iniciales, este levantamiento del periósteo hace observar en las placas radiográficas una lesión de tipo triangular conocido como el triángulo de Godwin. Este triángulo de Godwin característico en estadios iniciales cuando se produce el levantamiento, así como aquí lo vemos, ¿no? Se levanta, hace un triangulito, es característico para representar una lesión de tipo destructiva, ¿no? Ya nos hace pensar en una lesión de tipo destructiva. Estas neoplasias malignas generalmente nosotros las observamos en jóvenes, ¿no? Jóvenes 14, 13, 12, 16 años, ¿no? Es el grupo etario de presentación más frecuente. Lo podemos observar en cualquier grupo etario de la vida, pero esas son las presentaciones más frecuentes. Son lesiones que causan dolor,
O sea, el joven, el niño, el adolescente se queja de dolor en la articulación. Y posteriormente se evidencia en una masa, ¿no? Como se observa en la imagen anterior. ¿Cómo nosotros podemos establecer el diagnóstico? Y para establecer el diagnóstico tenemos que conocer las características histopatológicas. Vamos a encontrar áreas de tejido neoplásico, las cuales van a tener una característica de presentar células gigantes multinucleadas atípicas, de tipo osteoclástica. Entre ellas podemos observar células pequeñas atípicas tipo osteoblásticas. Pero estos componentes celulares, ¿qué van a expresar? Van a expresar las características citológicas atípicas que nosotros encontramos en toda neoplasia maligna, ¿no? Que son hipercromasia nuclear, que son una alteración en la relación del núcleo del citoplasma, una irregularidad de la membrana nuclear, mitosis atípicas, ¿no? Que es característico, ¿no? Y estos elementos celulares no son la excepción. Es bastante frecuente encontrar en estos osteocarcinomas que tienen un comportamiento agresivo y en consecuencia tienen índices proliferativos grandes, áreas de necrosis, ¿ya? La necrosis presente en las neoplasias malignas son una característica que nos evidencian que estamos frente a un tumor agresivo, ¿ya? En el área tumoral podemos encontrar nosotros que está rodeado pues, de tejido muscular, tejido conectivo, periósteo, numerosos vasos hiperémicos, y esta neoplasia tiene ese carácter que va infiltrando esas estructuras periféricas que nosotros encontramos ahí. Pero una de las características importantísimas es que este tejido óseo eh, va siendo reemplazado por el tumor. Y este tumor, estas células neoplásicas, ¿no? Porque son células neoplásicas, forman un material osteoide. ¿Qué significa ello? Que tratan de producir hueso. Pero como estas células tienen daño genético, ¿no? Crean un hueso rudimentario, por decirlo así, un hueso incipiente, a lo que se le llama el material osteoide, que forma una de las características histológicas bastante frecuentes para establecer el diagnóstico de estas patologías, ¿no? Miren, por ejemplo, este es un preparado histopatológico donde nosotros observamos pues una biopsia de estas tumoraciones óseas y nosotros encontramos pues diferentes elementos celulares, ¿no? Que van formando estas estructuras que nosotros vemos acá. Este o es un material osteoide que es típico y característico para nosotros poder establecer el diagnóstico de estas neoplasias malignas, ¿no? Bueno, aquí la imagen no se ve nítida, pero nos permite en esta zona observar, por ejemplo, las características citológicas en relación a malignidad. Miren las características de estos núcleos, ¿no? Este más pequeño, este mucho más grande. Esto presenta una vacuolización citoplasmática. Esto evidenciaría una mitosis, ¿no? Entonces, miren esta irregularidad que presenta la membrana nuclear o las formas nucleares. Y las flechas acá indican estas zonas rosaditas que yo observo, o aquí, por ejemplo, o acá. Este es el material osteoide, ¿no? Esa zona de una coloración eosinófila o hialina leve, ese es el material osteoide. Cuando nosotros encontramos células atípicas que producen hueso, pero un material osteoide porque no es un hueso normal, ¿no? Estamos hablando pues de un osteosarcoma. Acá también observamos, miren, aquí podemos observar con bastante precisión las características citológicas. Miren esta célula, ¿no? Cuando yo observo estos elementos celulares hipercromáticos con núcleos grandes y células mucho más pequeñas, ¿no? Definitivamente estoy frente a una neoplasia maligna. No me cabe la duda, ¿no? Cuando veo hipercelularidad, cuando veo núcleos grandes, pequeños, hipercromáticos, con presencia de nucleolos, es una neoplasia maligna, ¿no? Acá, miren, aquí hace como una célula gigante multinucleada, ¿no? Miren varios núcleos acá, ¿no? Y era esa impresión esta imagen, ¿no? Y
Para yo establecer mi diagnóstico, por ejemplo, si estoy frente a una biopsia ósea, veo estos huesitos. Estos huesitos no son normales, estas trabéculas. Así no se ven unas trabéculas en estructura ósea. Miren este otro. Esto es un material osteoide, ¿no? Entonces, ese material osteoide, aunado a las características citológicas en una biopsia ósea, no son, estas células significa que están produciendo hueso. Me llevan a pensar pues que estoy frente al diagnóstico de un osteosarcoma. También observamos, miren, no se observa con bastante claridad, pero en esta sí, acá vemos bien las características citológicas completamente atípicas, ¿no? Aquí no se observa mucho, pero en esta zona veo, este es material osteoide, ¿no? No tiene una resolución bastante definida, y aquí sí, pues miren, esta hipercelular, o sea, al momento de observar esta hipercelularidad, si me dicen que esta es una biopsia ósea o esta de acá, pues definitivamente no voy a pensar en una neoplasia maligna, ¿no? Esto es, perdón, en una neoplasia benigna, esto es malo, ¿no? Hipercelularidad, con hipercromasia, con nucleolo evidente, a este parece una mitosis atípica que está acá, este sí son mitosis, ¿no? Y, y células neoplásicas que están produciendo este material osteoide. Aquí se observa con bastante claridad y precisión el material osteoide, ¿no? Que está producido por estos elementos celulares. Entonces, definitivamente, pues eso es una neoplasia maligna ósea. Y la neoplasia maligna del hueso más frecuente es el osteosarcoma, la neoplasia maligna de presentación más frecuente. Acá también vemos lo mismo, ¿no? La imagen no nos ayuda mucho, pero hay una hipercelularidad. Este sería mi material osteoide, ¿no? Pero esta imagen sí nos logra definir, pues, que estoy frente a una proliferación celular atípica que produce hueso, ¿no? Pero no un hueso normal, ¿no? Porque alguien me parece, pero esto no es un hueso normal, no lo es. Se le llama material osteoide porque está producido por esas celulitas neoplásicas. Acá tenemos la otra patología que es el mieloma múltiple que observamos a nivel de médula ósea, ¿no? Esta patología tiene la característica de estar formada por células plasmáticas y las células plasmáticas en esta neoplasia tienen, tienen una presentación que van destruyendo las estructuras óseas. Miren, ¿ven? Estas son las vértebras, miren cómo han lesionado estas vértebras, producen unas lesiones elípticas en sacabocado, ¿no? Miren, aquí han destruido esta de acá casi ya no se observa, ¿no? Esta otra, este otro cuerpo vertebral está completamente lesionado, ¿no? Entonces, van a condicionar estas lesiones a nivel de las vértebras, la podemos encontrar nosotros a nivel de los cuerpos vertebrales, en las costillas, en el cráneo, ¿no? La presentación clínica de ellos. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Se debe determinar la cifra de plasmocitos con un aumento del 5 al 10% en el número de células plasmáticas típicas, ¿no? No es concluyente, o sea, tengo que encontrar un número mucho mayor que el 10% de los elementos celulares. Algunas literaturas dicen que tenemos que encontrar el 30% de, de celularidad, ¿no? Para establecer el diagnóstico, ¿no? El 5 al 10% no establecen el diagnóstico, hacemos la referencia acá, y se pueden encontrar igual en otras enfermedades. Pero cuando ya hablamos por encima del 30% de células plasmáticas como población celular a nivel de mi biopsia de médula ósea, pues ahí sí puedo establecer mi diagnóstico y sobre todo si estos elementos celulares son células plasmáticas, ¿no? Entre el 10 al 20% sugieren mieloma. Mayor al 20 al 30% de células plasmáticas son diagnóstico de mieloma múltiple, ¿no? Entonces, por encima del 10, del 30%, yo tengo toda la seguridad que estoy frente a un mieloma múltiple. Entonces, la característica más importante que yo voy a tener que encontrar para establecer el diagnóstico son las células plasmáticas. Se pueden observar masas celulares redondas con escaso o sin estroma conectivo vascular intercelular. O sea, va a haber una población celular bastante grande, ¿no? Que van a estar
en conglomeradas, muchas veces sin estromas, sin espacio entre célula y célula. La presencia de numerosas células grandes con uno o más núcleos atípicos, ¿no?, a menudo bizarros, es concluyente. ¿Qué significa? Que si yo encuentro estas células plasmáticas con características citológicas atípicas, ¿no?, con núcleos aumentados de tamaño, con hipercromasia, con nucleolos, ¿no?, con irregularidad de la membrana nuclear, definitivamente, y que todavía puedo identificar las características que me digan que esta es una célula plasmática, ¿no?, estoy frente a un mieloma múltiple. La inmunistoquímica puede mostrar las cadenas lambdas ligeras o cadenas pesadas y las cadenas ligeras de tipo kappa, ¿no? Eso ya para apoyar el diagnóstico. Eso es en referencia pues a los marcadores de inmunistoquímica. Acá tenemos, miren, ve, todo esto que nosotros observamos acá es una proliferación de células plasmáticas, ¿no? Están metiéndose hacia esta zona, están destruyendo estas estructuras óseas, ¿no? Vamos a verlas. Acá, miren, vemos a mayor aumento. Esta es mi población celular a gran aumento. Para identificar que estoy frente a unas células plasmáticas, a pesar de tener características citológicas atípicas, estas células plasmáticas pues definitivamente se van a parecer mucho a una célula plasmática normal, donde el núcleo está lateralizado hacia uno de sus lados, encontramos una proyección vesicular hacia la superficie, ¿no? Y son mononucleares, ¿no? Lógicamente que esta población de células plasmáticas pues ya evidencia características citológicas atípicas. Es por eso que yo veo, por ejemplo, este núcleo mucho más grande si lo comparo con este otro de aquí, ¿no? O miren este elemento nuclear de acá, ¿no?, totalmente diferente. Algunos presentan hipercromasia, condensación de la cromatina, ¿no?, que son características en relación a malignidad. Miren este nucleolo que presenta esta célula, es un macronucleolo, ¿no? Entonces yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que estoy frente a una población celular completamente atípica. ¿Qué más me llama la atención? Me llama la atención que yo observo, miren, estas estructuras vesiculares en el núcleo, ¿no?, como unas zonas redonditas ahí, que son vesículas intranucleares, ¿no? Y a ver si también encontramos las vesículas intracitoplasmáticas. Ve, aquí parecieran, ¿no?, unas vesiculitas, unos redonditos, acá se observa con mayor claridad. Miren, estas vesiculitas intracitoplasmáticas. Esas estructuras, ¿no?, son conocidas como los cuerpos de Russell. Y cuando están esas estructuras vesiculares dentro del núcleo, son conocidos como los cuerpos de Dutcher, ¿no?, que son características histopatológicas que también me van a orientar a establecer mi diagnóstico, ¿no? Entonces, lógico que esos nosotros lo podemos observar a gran aumento, ¿no? Aquí que estamos observando a gran aumento, ¿no? Los cuerpos de Dutcher, ¿no?, a nivel del núcleo, y los cuerpos de Russell a nivel del citoplasma, ¿no? Aquí también podría observar la población, miren, e incluso pues estos elementos celulares, miren la condensación que tiene la cromatina, ¿no?, o este elemento celular con una membrana completamente irregular. Entonces, esto pues definitivamente está en relación pues a células plasmáticas completamente atípicas y con una celularidad también incrementada, donde aquí, por ejemplo, cumple la característica de que no encontramos estroma entre ellas, ¿no?, por la proliferación celular. Acá tenemos nuestras imágenes, miren, ve, estas son las células plasmáticas que nosotros encontramos, ¿no? Aquí estamos señalizando las células plasmáticas, en el cual vemos el pleomorfismo nuclear, ¿no? Incluso observamos multinucleación por estas otras zonas y los núcleos definitivamente más grandes. Miren, a pesar de ser una muestra no tan grande, miren cómo nosotros podemos observar estas estructuras vesiculares, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no?, miren, ve, en el núcleo, aquí dentro del núcleo, o estas otras pequeñitas que están acá. Y si yo observo al detalle, ¿no?, veo estas estructuras vesiculares aquí intracitoplasmáticas, ¿no?, que representan pues a los cuerpos de Russell y a los cuerpos de Dutcher, ¿no?, que están ahí.
Ahora, si observo yo mi imagen eh, a menor aumento en una vista panorámica, ¿qué voy a observar? Que hay una proliferación celular bastante grande, que me hace observar un nido de células. Entonces yo puedo observar y puedo decir, ah, sí, pues, ¿no? Efectivamente, yo veo una población celular bastante incrementada, ¿no? Definitivamente aquí la población celular compromete un poco más del 30%, diría yo, del componente celular. Entonces, pues definitivamente, y si yo paso a mayor aumento y veo que son células plasmáticas, definitivamente el diagnóstico tiene que ser pues un mieloma múltiple, ¿no? Aquí también tenemos, miren, ve, en esta imagen vemos los eritrocitos, ¿no? Estos eritrocitos tienen una característica bastante particular. Estas células plasmáticas producen inmunoglobulinas, ¿no? Y estas inmunoglobulinas pueden favorecer que yo, en un extendido de sangre periférica, pueda observar estas acumulaciones de glóbulos rojos, uno encima del otro, como en pila de monedas, ¿no? A lo que se les llama la formación de Rowlings, ¿no? Esto no es una característica que me diga esto es una neoplasia maligna, porque también lo podemos encontrar en otras patologías, pero en el mieloma múltiple lo encontramos, ¿no? Entonces, vale la pena también pues mencionarlo. No es una característica patognomónica de esta patología, pero sí los encontramos. Acá vemos también igual las características de las células plasmáticas que nosotros encontramos a nivel de la médula ósea, ¿no? Igual acá, pues vemos este nido de células plasmáticas que está condicionando un infiltrado, ¿no? Un infiltrado a las estructuras óseas. Miren cómo atraviesa la estructura ósea. Tiene la capacidad de producir, de destruir la estructura ósea, ¿no? Y eso estoy observando. Acá, por ejemplo, en la otra muestra veo las inclusiones vesiculares, ¿no? Dentro del núcleo, conocidas como las inclusiones de Dutcher, ¿no? Y las de Russell, las que encontramos en el citoplasma. A ver, ¿podemos ver algunas en el citoplasma en esta muestra? No podemos observarlas, pero sí las del núcleo, aquí las estamos observando, ¿no? Y están señalizadas con la flecha. Y hay varias de ellas. Y miren estos núcleos. Este núcleo es grande, gigante, ¿no? En los nucleolos logran observarse. Son características citológicas en relación, pues, a malignidad. Y acá está descrito. Inclusiones nucleares que observamos acá son los cuerpos de Dutcher. Intracitoplasmáticos, cuerpos de Russell. Esta es una biopsia, ¿no? Esta es una biopsia que nosotros recibimos, una biopsia en Trucut, ¿no? Que son los filamentos que nosotros encontramos, ¿no? Nos mandan filamentos y nosotros al incluirlos en una vista panorámica de esta biopsia observamos, miren. Aquí pues no va a caber la duda de que a pesar de estar a un aumento bastante pequeño, nosotros observamos una hipercelularidad. La celularidad que nosotros estamos observando aquí es grande. Entonces, la posibilidad de nuestra muestra, igual acá, y pasamos un poquito más, el aumento lo hemos incrementado un poquito más, debemos estar a 10x, pero igual, yo no puedo pensar, por ejemplo, cuando tengo esta muestra acá, que esto pueda ser bueno. ¿Por qué? Miren la cantidad de células que yo estoy observando. Entonces, tengo que ir incrementando el aumento. Me aproximo y voy observando. Aquí veo, pucha, que digo, la celularidad es bastante grande. Miren, ve, todos son células. Si yo observo este campo, pues digo que hay una celularidad pues del 95, 98%, ¿no? Entonces eso inclina pues a pensar pues que hay una neoplasia maligna, ¿no? Las neoplasias benignas generalmente no tienen esa proliferación, pero queda dentro del diagnóstico diferencial. Entonces yo tendría que aproximarme para ver las características citológicas, ¿no? Porque esta es una característica estructural de mi médula ósea, porque es una biopsia de médula ósea. Esa característica estructural pues no es normal, ¿no? ¿Qué necesito? Aunarla a mis características citológicas. Y cuando paso a 40x, miren, estas son los elementos celulares que estamos observando acá en esta muestra, ¿no? A 40x. ¿Y qué son? Miren, vamos a analizar. Miren esta celulita que está aquí. Es una célula que tiene un citoplasma, el núcleo lateralizado hacia uno de sus lados.
Eso es una célula plasmática. A pesar de que las células plasmáticas malignas en un mieloma múltiple tienen características citológicas en relación a malignidad, siempre terminan conservando las características que me permitan histológicamente en un extendido, en una valoración de hematoxilina y eosina, identificar que son células plasmáticas. Miren, aquí hay una, esta es otra, tiene igual, el núcleo lateral, miren, acá también, todas ellas tienen esa característica. Entonces yo inmediatamente digo, estas son células plasmáticas, tienen una celularidad aquí pues del 98%, ¿no? En esta zona, definitivamente el diagnóstico no es para dudarlo. Son células plasmáticas con una proliferación bastante grande. Este es un mieloma múltiple. No hay forma de poder hacer otro diagnóstico. Otra de las patologías a ver, y que es una neoplasia maligna, es el linfoma de Hodgkin. Cuando nosotros estamos frente al linfoma de Hodgkin, estas son patologías que nosotros vamos a encontrar de presentación casi siempre en los ganglios linfáticos, ¿no? Esa es la zona y la ubicación de los linfomas de Hodgkin. Muy raras veces, casi nunca lo encontramos extraganglionar. A diferencia de los linfomas no Hodgkin, los linfomas no Hodgkin sí tienen una presentación dentro del ganglio y podemos encontrar una presentación extraganglionar, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos vamos a enfocar en esta patología del linfoma de Hodgkin, ¿no? Antes de entrar a los linfomas de Hodgkin, hablamos de los linfomas en general, ¿no? Y cuando hablamos de los linfomas en general, lo primero que se nos viene a la mente que son neoplasias malignas de origen linfoide. ¿Dónde encontramos células linfoides? En los ganglios linfáticos. Pero también encontramos células linfoides extraganglionares, ¿no? Yo puedo encontrar conglomerados de células linfoides, por ejemplo, a nivel intestinal. Claro que sí, puedo encontrar. Hay un proceso inflamatorio de tipo crónico que me permite observar acúmulos linfoides, incluso nódulos o folículos linfoides con centros germinales, ¿no? Y podría en esa zona intestinal, esta proliferación de células linfoides que son normales, o sea, que no tienen características atípicas, evolucionar a una neoplasia maligna. Por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí, pueden evolucionar a una neoplasia maligna. Entonces, los linfomas no Hodgkin, yo sí los puedo encontrar como presentación extraganglionar. Pero antes de pasar a ello, vamos a decirles que los ganglios linfáticos generalmente son las primeras estructuras que se comprometen en este tipo de neoplasias, ¿no? Y de presentación casi exclusiva en los ganglios linfáticos en el linfoma de Hodgkin. ¿Qué me condiciona un incremento del tamaño del ganglio linfático? Un incremento del tamaño del ganglio linfático me lo puede condicionar diversos tipos de patologías. Hasta un proceso infeccioso me puede aumentar el tamaño de un ganglio linfático, ¿no? Por supuesto. Los procesos infecciosos me aumentan el tamaño condicionados a una proliferación del centro germinal de estos nódulos linfoides. Entonces, es por eso que cuando ustedes hacen una historia, van a hacer una historia clínica, no sé si ya lo estarán haciendo, hacen las historias clínicas, evalúan a un paciente, el paciente tiene un proceso, se sospecha de un proceso inflamatorio de las vías respiratorias superiores y palpamos, ¿no? Los ganglios a nivel cervical, si hay compromiso de ganglios, ¿no? Se busca la presencia de los ganglios. Entonces los procesos infecciosos también incrementan el tamaño de los ganglios. La región inguinal es una de las zonas de presentación bastante frecuente de ganglios incrementados de tamaño, generalmente por procesos infecciosos. La otra circunstancia en la que estos ganglios se incrementan son a consecuencia de una neoplasia maligna primaria de estas células. ¿Qué significa? Que las células linfoides hacen una proliferación maligna. Esta proliferación maligna que nosotros encontramos son los linfocitos. Estos linfocitos me originan pues una neoplasia maligna y me incrementan el tamaño del ganglio. ¿Quién más me puede incrementar este tamaño del ganglio? Me lo puede incrementar una metástasis, ¿no? Un adenocarcinoma que hace metástasis a un ganglio linfático me provoca también el incremento del tamaño del ganglio, ¿no?
Entonces, diferentes patologías me pueden condicionar un incremento del tamaño. Dentro de ellos, pues encontramos nosotros a los linfomas de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin nosotros los encontramos así, miren, este es una proliferación o un incremento del tamaño del ganglio, ¿no? A nivel de supraclavicular. Entonces aquí encontramos el ganglio grande, aumentado de tamaño, ¿no? Este, por ejemplo, está condicionado por una proliferación de células neoplásicas localizado en el ganglio linfático, ¿no? Estas neoplasias malignas en el linfoma de Hodgkin. A ver, un minuto, jóvenes, por favor. Jóvenes, ¿me escuchan nuevamente? Confirmen, Sí, por doctor, sí favor. se lo escucha. Doctor, sí lo Perfecto, escuchamos. perfecto, perfecto. Entonces, estos ganglios se incrementan de tamaño y tienen una característica y un comportamiento bastante particular en el linfoma de Hodgkin, ¿no? ¿Qué va a pasar? Estos linfomas de Hodgkin eh, tienen una particularidad de hacer metástasis o de extenderse generalmente en el propio ganglio, en el propio grupo ganglionar, ¿no? Y si se van a extender más allá, se extienden a los ganglios adyacentes, ¿no? Lo cual no sucede así cuando estamos frente a un linfoma no Hodgkin. Los linfomas de no Hodgkin pueden ser metástasis a distancia, ¿no? Entonces los linfomas de Hodgkin no tienen ese comportamiento, ¿ya? Entonces, ahí los encontramos. Esta es la característica más frecuente de presentación a nivel de los ganglios linfáticos. ¿Y qué características vamos a encontrar? Histológicamente nosotros podemos encontrar una característica bastante importante. ¿Cuál es ella? Para yo diagnosticar un linfoma de Hodgkin, ¿no? La célula neoplásica que yo tengo que encontrar es la célula de red Stenberg. Si yo en un preparado, en un histopatológico, no encuentro una célula de red Stenberg, no me puedo atrever a decir que estoy frente a un linfoma de Hodgkin, ¿no? Es la célula neoplásica indispensable para poder establecer el diagnóstico. Esta célula de red Stenberg pues tiene una característica bastante particular. Son células grandes, binucleadas, refieren algunas literaturas, otras dicen bilobulada, ¿no? Pero la característica es cuando nosotros la observamos es como una cara que nos está viendo, nos está mirando, como unos ojos de búho que nos están observando. Esa es la característica. Ahora bien, esta célula de red Stenberg puede tener variantes de presentación, ¿no? Hay diferentes variantes de presentación. La célula popcorn, ¿no? O conocida también como palomitas de maíz, que son células monstruosas, ¿no? Tenemos también diferentes tipos de ella. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? ¿Es la única célula que vamos a encontrar neoplásica? Sí, pero tiene una población celular acompañante. ¿Quiénes las acompañan, no? Tenemos la famosa célula de Hodgkin.
Esta célula de Hodgkin no es más que una célula que es bastante idéntica a la célula de red de Stenberg, pero con la particularidad que es mononuclear, ¿no? Entonces es igualita. Y estas tienen unos núcleos grandes, con un citoplasma amplio y con un nucleolo, que tiene una coloración eosinófila en la tinción de hematoxilina y orcina. ¿Ya? Entonces, pero es una población que acompaña, que siempre está ahí, ¿no? Yo puedo tener una célula mononuclear con esas características, pero si no encuentro una célula de Redi-Steenberg, no puedo orientar mi diagnóstico a decir célula de Hodgkin. ¿Pero es la única población acompañante? No. También podemos encontrar una población acompañante de células no neoplásicas que van a estar constituidas por linfocitos, ¿no? Que van a estar constituidas por histiocitos, que van a estar constituidas por eosinófilos. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo una muestra de un ganglio en la cual observo eosinófilos, ¿no? Definitivamente tengo que echarme a buscar sí o sí la famosa célula de red Stenberg, que en algunas neoplasias las encuentro muy fácil, ¿no? Y hay abundantes de ellas, pero en otras neoplasias son bastante escasas poderlo encontrar y uno se puede echar a buscar pues en una presentación de 4, 5, 6, 7 láminas, ¿no? Una hora buscando de repente hay una célula de Red Stenberg y no las encuentra, ¿no? Ah, no era un linfoma de Hodgkin, ¿no? Y ese es el clásico seguimiento que al residente se le encarga. Búscate una célula de Hodgkin, ¿no? Cuando hay sospecha una célula, perdón, de red de Stenberg cuando hay sospecha de un linfoma de Hodgkin, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver pues cómo se observa la patología, ¿no? Aquí tenemos, miren, ve, en un extendido, ¿no? Un extendido, y aquí existe la sospecha de que este podría estar en relación a una célula de red de Stenberg. Es una célula de red Stenberg, pero ¿por qué digo así? Porque no se observa con claridad. Aquí yo veo un núcleo, acá veo otro núcleo y aquí veo sus nucleolos, ¿no? Pero no se observa con tanta claridad. Pero me llama la atención que en un ganglio linfático yo puedo encontrar la presencia de eosinófilos, que son estos de acá. Miren, estos son los eosinófilos, a gran aumento. Entonces, en un ganglio linfático, normalmente yo no debería encontrar esos eosinófilos, ¿no? Veo linfocitos, ¿no? Puedo ver, a ver, aquí, hasta este parece una célula plasmática, acá, ¿no? Y este que es la célula de Stenberg, pero todavía no la observamos con mucha claridad. Pero en este otro tipo de muestra, pues sí, yo la puedo observar bastante claro. Pues mire, esta es una célula de Stenberg. No se observa típicamente, ¿no? O sea, no se ve como unos ojos de búho, pero sí esto es una célula de Stenberg, ¿no? También encontramos, por ejemplo, la presencia de células mononucleares. Esta es la célula de Hodgkin. Está mi célula de Hodgkin. Esta es otra célula de red Stenberg. Y esto que está al lado es la población reactiva acompañante a mi neoplasia maligna, ¿no? Entonces, si yo encuentro la célula de red Stenberg, el diagnóstico está hecho. No hay forma. Este es una célula de red Stenberg clásica, ¿no? Así nosotros las observamos. Es una célula de gran tamaño, de citoplasma amplio, de citoplasma ligeramente eosinófilo. Algunas veces pueden no tener tinción, puede tener una tinción en negativo a la coloración de hematoxilina y eosina, pero que presentan núcleos grandes, bilobulados o binucleadas, refieren a veces, y estos son los nucleolos rojos, le llamamos nosotros, o con una eosinofilia intensa. Es la característica célula de red Stenberg clásica, ¿no? Nosotros encontramos ello y el diagnóstico está hecho, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay otra célula de red Stenberg. Bien ve cómo se observa la binucleación y los núcleos rojos característicos, ¿no? La población acompañante, linfocitos, células plasmáticas, puede encontrar histiocitos, eosinófilos, es uno de los elementos celulares característicos de mi población acompañante, ¿no? Acá también la observamos, ¿no? No se observa con mucha claridad, ¿no? Acá está, miren, ve, este es un ganglio linfático en un diagnóstico de una célula, en un diagnóstico de linfoma de Hodgkin, ¿ya?
Esta es una vista panorámica, ¿no? Aquí ver la célula de Röntgenberg bastante difícil. Yo tengo que pasar a 40X, entonces voy a irme a algunos focos. ¿Qué me llama la atención? ¿No? Que primero que es un ganglio aumentado de tamaño. Y otro, que por acá observamos, mírenme, los nódulos o folículos linfoides. Estructuralmente, pues los nódulos o folículos linfoides están localizados hacia la zona cortical de mi ganglio linfático, ¿no? Pero en esta zona cortical, yo veo, ya me llama la atención que se pierde esa distribución normal que yo debería encontrar de estos nódulos o folículos linfoides con centro germinal. Ya no los veo, ¿no? Bueno, pero igual tendría que evaluarlo. Bueno, cuando pasa a mayor aumento, esta es mi muestra, ¿no? Entonces yo me pongo a observar, pues miren acá, esta es una célula de Röntgenberg. Esta es una célula de Röntgenberg. Lógicamente, pues esta muestra tiene cantidad de células de Röntgenberg, ¿no? Ah, este es un diagnóstico, este es un linfoma de Hodgkin, ¿no? Pero en el ejercicio diario de la profesión, ¿no? A veces llegan ganglios donde encontramos pues en una muestra 3 que 4 células de Röntgenberg, ¿no? Y no es tan fácil encontrarlo como en esta muestra, ¿no? Pues si yo le pongo estas muestras en el examen, pues definitivamente todos van a poner este linfoma de Hodgkin, ¿no? Aquí cantidad pues de células de Röntgenberg, ¿no? ¿Quién no lo va a ver? Todos. Y la población reactiva acompañante, ¿no? Entonces, cuando yo quiero establecer las características histopatológicas, la célula de Röntgenberg, la presencia de célula de Röntgenberg, la presencia de célula de Hodgkin, una población acompañante con presencia de linfocitos reactivos, eh, puede encontrar macrófagos, puede encontrar células plasmáticas, reactivas también, y los eosinófilos. Mire, este es un eosinófilo. Ahí está. Ese es un eosinófilo. Aquí hay eosinófilos. Aquí hay, ¿no? No sé, aquí también hay. Esos son eosinófilos. Ahí está mi población reactiva acompañante. Esta es otra muestra, pues, ¿no? Mírenme. Aquí están mis células de Röntgenberg. Incluso tengo una presentación acá de células multinucleadas, ¿no? Que también es una célula de Röntgenberg. Y a veces puedo encontrar yo variantes. Tenemos otra variante de presentación que es la célula lacunar, ¿no? También tenemos una variante de célula lacunar. Si yo tengo dudas, ¿no? Porque de repente no tengo en mi muestra, por ejemplo, esta célula de Röntgenberg de tipo clásica, yo le puedo pedir algunos marcadores de inmunohistoquímica, un CD30, un CD15, que me van a permitir identificar, van a pintar o tienen una coloración positiva frente a esos marcadores de inmunohistoquímica. Estas células de Röntgenberg se originan a partir de las células B, ¿no? Hacen un proceso de mutaciones y son generadas una de las formas que se genera esto, pues, es por la infección del virus de Epstein-Barr, ¿no? Y que le permiten hacer mutaciones a estas células B, donde estas células B, estas células de Epstein-Barr van a perder las características propias, ¿no? De las células B originarias. ¿Qué significa? Que si yo le hago un marcador de inmunohistoquímica, que es el CD20, me sale negativo. Negativo, me va a evidenciarlo, ¿no? Siendo su origen una célula de un linfocito B, ¿no? Se pierde, ¿no? Pero sí son positivas a CD15, CD20, ¿no? Aquí tenemos las muestras, miren. Bueno, aquí tenemos los marcadores de inmunohistoquímica para establecer los diagnósticos de los diferentes tipos de linfoma, ¿no? Miren, los CD3, ¿no? Es un marcador que me da positivo para los linfocitos T, el CD20 para los linfocitos B, el CD5 para las células del manto, el CD15 y el CD30 para las células de Röntgenberg, CD43 linfocitos T, CD45 para los linfomas no Hodgkin. El CD45, el ACL, me marca toda la población linfoide, ¿no? Entonces me marca todos, linfocitos T, linfocitos B, todo en general. ¿Y para qué me sirve si me marca todo? Me sirve pues cuando quiero determinar si mi neoplasia maligna es de estirpe linfoide o es epitelial, o de repente mesenquimal, ¿no? Si me sale positivo un CD15, digo, esta es una neoplasia maligna de estirpe linfoide. Y aquí tenemos el linfoma no Hodgkin. El linfoma de no Hodgkin es de presentación más frecuente. Si nosotros analizamos la clasificación que tenemos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?
tenemos una clasificación inmensa acerca de los linfomas no Hodgkin, ¿no? En, eh, eh, en el ejercicio de la práctica, nosotros vamos a hablar solo del linfoma en términos generales Hodgkin y no Hodgkin, ¿no? No le vamos a pedir, pues, en la práctica, este es un linfoma de células B grandes, ¿no? Este es un linfoma de Burkitt, este es un linfoma folicular. No, no, no. Solo el linfoma no Hodgkin, ¿no? Los linfomas no Hodgkin se van a generar principalmente en los ganglios linfáticos, pero no es la única zona de localización. Yo puedo encontrar, pues, presentación de linfomas no Hodgkin extraganglionares, ¿no? En diferentes zonas del organismo. Nosotros hemos encontrado bastante frecuentes a nivel del estómago, a nivel intestinal, encontramos la presencia de linfomas, ¿no? Y puede tener diferentes zonas de localización, ¿no? También, lógicamente, a nivel de los ganglios, ¿no? Y estos definitivamente terminan haciendo metástasis. Esta es una imagen macroscópica de un linfoma no Hodgkin de células B grandes, ¿no? Entonces, definitivamente un ganglio aumentado de tamaño, ¿no? Con un parénquima heterogéneo, ¿no? Unas zonas de un color beige mucho más intensas que otros, ¿no? ¿Cuáles son las características? Cuando nosotros estamos frente a un linfoma no Hodgkin, la población linfoide neoplásica tiene la característica de romper la cápsula con mucha facilidad, lo cual no hace el linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin, sí, casi siempre, porque en medicina no hay nada absoluto, no rompe la cápsula ganglionar, ¿no? La cápsula ganglionar, que es una capa de tejido conectivo, ¿no? Que rodea todo el ganglio, a pesar de que la aumenta de tamaño y la puede hacer bastante grande, no termina rompiendo su cápsula. ¿Qué vamos a observar? Una pérdida de la arquitectura folicular del ganglio. Lógico, yo ya no voy a poder observar que en la zona cortical tengo los nódulos o folículos linfoides. Ya no observo. Yo veo todo mi ganglio está conformado por células linfoides. Ya no veo nódulos o folículos linfoides, no puedo diferenciar la zona cortical de la zona medular. Hay una población grande, ¿no? Y lo que se observa acá, hay una homogenización de las células linfáticas, lógico, con características atípicas, ¿no? Estas son células redondas, grandes, pequeñas, ¿no? Que la podemos incluso, si rompen la cápsula, a nivel de los senos subcapsulares lo podemos encontrar, por supuesto, lo atraviesan con bastante facilidad. No se observan células de Rett-Steinberg. Si yo encontrara una célula de Rett-Steinberg, ya no sería un linfoma no Hodgkin, tendría que ser un linfoma de Hodgkin, ¿no? Entonces, otra de las características bastante importantes es que estos linfomas no Hodgkin tienen la gran mayoría de veces índices proliferativos muy grandes, ¿no? Nosotros encontramos en promedio índices proliferativos de 70, 60, 80, 90%. ¿Qué significa? Que las células que están en mi muestra, en mi neoplasia, se están multiplicando de forma indiscriminada. Este es un linfoma de Hodgkin, de no Hodgkin, perdón. Este es otro, ¿no? Donde vemos las células linfoides. Aquí tenemos otro. Acá también, aquí se observa con mucho más claridad, pues miren, ve las células, los linfocitos, ¿no? Donde hay una proliferación bastante grande. Acá también. Acá está. Este es una muestra de una biopsia de un linfoma. ¿Qué me llama la atención? Me llama la atención que yo observo aquí, miren, ve. Primero que hay una hipercelularidad bastante grande. En segundo lugar, miren este núcleo, ¿no? Este es un linfocito normal, aparentemente normal. Este que está aquí es un linfocito normal. Este otro que está aquí es un linfocito normal. Miren, si yo lo comparo este linfocito con este otro linfocito, con este otro linfocito, o con este otro, o con estos, ¿no? Definitivamente, pues es evidente que los cambios tanto celulares como nucleares son bastante marcados, ¿no? Miren este linfocito. Este es un linfocito, ¿no? Tiene citoplasma. Normalmente, o sea, todos los linfocitos tienen citoplasma, pero en una evaluación a la microscopía óptica,
yo no debería, casi no se observa el citoplasma en un linfocito. El citoplasma es bastante escaso, es bastante pequeño, casi no lo observamos, ¿no? Y acá sí lo observamos, miren. En estos otros también observamos su citoplasma, aquí también, ¿no? Entonces, tengo núcleos grandes, tengo la presencia de nucleolo, mírenme, aquí están los nucleolos, ¿no? Miren este núcleo, parece que no tiene cromatina, ¿no? Una de las características que presentan los núcleos en los linfomas es que la cromatina se dirige hacia la membrana nuclear y muchas veces terminan creando una vacuolización del núcleo, ¿no? O sea, termina así, como un redondo claro, porque la cromatina se va hacia los lados, ¿no? Acá, por ejemplo, miren este núcleo, la irregularidad que presenta esa membrana nuclear, ¿no? Tiene como, parece como una boca hacia arriba que se abre, ¿no? Es una irregularidad de la membrana nuclear. Miren la presencia de este nucleolo. Ahí están esos nucleolos. Miren la presencia de una mitosis atípica. Esa es una mitosis atípica, ¿no? Eso no encaja ni con profase, ni con metafase, ni con anafase, con ninguna de las fases de la mitosis, ¿no? Miren la hipercromasia de este elemento nuclear, esta célula, ¿no? Con citoplasma. Entonces, todas esas características me hacen pensar, esta es una neoplasia maligna, pues, ¿no? Este es un linfoma de células B grandes difuso, ¿no? Pero nosotros en la práctica, de venir esta imagen, no le vamos a pedir pues que nos pongan linfoma difuso de células B grandes, basta que sea linfoma no Hodgkin, ¿no? Y lógicamente las características citológicas que estamos mencionando, ¿no? Son pleomorfismo nuclear, morfismo celular, irregularidad de la membrana, marginación de la cromatina hacia la membrana nuclear, presencia de mitosis atípica. Y alguien le puede decir, doctor, pero acaba de hacer referencia usted que el índice proliferativo en un linfoma no Hodgkin con mucha facilidad pasa el 50%, y aquí la verdad que si yo me pongo a buscar, aquí hay una mitosis, ¿no? Por aquí pareciera que hay otra, pero no hay muchas, ¿no? Acá parece que esta es otra mitosis, ¿no? Pero no hay más, ¿no? Aquí no hablo yo ni del 10%, ¿no? Estas son las mitosis atípicas evidentes. Para yo saber el índice proliferativo, hago una coloración especial, ¿no? Un marcador de inmunohistoquímica que es el Ki67, y me va a marcar todas las células que están proliferando, o sea, que están en procesos de división, ¿ya? Y de esa manera nosotros determinamos el índice proliferativo. Entonces, aquí pareciera, ¿no? Ah, sí, pues no hay mucha multiplicación, ¿no? Ya lo vamos a ver. Esta es la misma muestra, ¿no? En un aumento ligeramente un poquito más grande. Esta es una muestra ya es la misma muestra, pero en un aumento más pequeño, ¿no? Una vista debe estar a 10 o a 20x, ¿no? La misma muestra, ¿no? Con las mismas características histológicas, ¿no? Este ya es una muestra 5x de la misma muestra, ¿no? Y aquí está, miren, ve. Luego de que yo observo la muestra, un cáncer, pues definitivamente, yo no sé si esto es células T o células B, porque todo se hace neoplásico. Los núcleos, las células incrementan su tamaño. Y yo puedo decir, ¿eso será células T o células B? Pareciera, ¿no? Cuando yo estoy acá, pues son células grandes, ¿no? Estoy a 40x. Pareciera una neoplasia maligna de estirpe linfoide de células B. ¿Cómo yo corroboro eso? ¿No serán células T que por el cáncer se han hecho monstruosas, ¿no? Son gigantes, ¿no? ¿Cómo lo corroboro? Acá está, pues. Este es un marcador de inmunohistoquímica que es el CD20. El CD20, si yo me voy a mi cuadrito, me marca las células B. CD20 me marca las células B, ¿no? Los linfocitos B. Entonces, estas células que yo observo acá, que me ha marcado difuso toda la población, son células B. Entonces yo digo que es un linfoma no Hodgkin de estirpe B. Por lo menos ya ahí tengo mi estirpe B, ¿no? ¿Qué más le medimos? Este es un Ki67, ¿no? Miren
no parecía en la muestra, ¿no?, que hubieran tantas células que se están multiplicando, que se están dividiendo. Todas esas células que han marcado en una coloración marrón, ¿no?, están en procesos de división celular. Entonces, aquí yo podría decir pues que más o menos el 60% de la población celular, o más si no me equivoco, están en división, ¿no? Se están multiplicando, 60, 70% están en multiplicación celular. Esa característica la tienen las neoplasias malignas y los linfomas bastante marcados. ¿Por qué? Porque tienen alterado los genes de proliferación celular, tienen también mutados los genes que detienen que controlan esa multiplicación celular, ¿no? Entonces tienen una proliferación indiscriminada. Esta multiplicación indiscriminada de esta población celular les da pues ese comportamiento agresivo, ¿no? Porque se van multiplicando y cuando aumentan el número de células, ¿qué van a hacer? Van a buscar que infiltrar zonas vecinas. Pero como ellos infiltren un vaso sanguíneo o el propio, se diseminan a través de la propia vía linfática, pueden irse a cualquier otra zona. Y mayormente tienen ese comportamiento aquellas neoplasias que tengan índices proliferativos mucho más grandes, ¿no? Y eso es lo que vemos acá. Bueno, jóvenes, en esta práctica vamos a avanzar con esta, que es la práctica 13, ¿no? Y ya en la siguiente semana iremos avanzando con las otras prácticas que tenemos programadas, ¿no?, para ir incorporándole imágenes que nos permitan observar con mayor claridad, ¿no?, las características histopatológicas de las diferentes enfermedades que vamos a ver. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna característica de repente histopatológica que no está muy clara? Doctor, sí, doctor, sí, yo tengo una duda con respecto a las células de Hodgkin, que son mononucleares, que vamos a encontrarlo dentro de los linfomas de Hodgkin. ¿Ya? Característicamente las encontramos en ¿necesariamente la vamos a tener que encontrar, doctor, o necesariamente solo se va a encontrar a las redes Stenberg? Ya. Yo para establecer mi diagnóstico tengo que encontrar sí o sí a mi célula de Red-Stenberg, ¿ya? No hay forma que yo no encuentre a mi célula de Red-Stenberg. Ahora, como yo tengo variantes de presentación, yo puedo encontrar células aisladas, ¿no? Por ahí 2 que 3, porque ahí me cabería la duda, ¿no? O sea, si no tengo célula de Red-Stenberg, y puedo encontrar una célula que me parece mononuclear, pero que me puede parecer binucleada. Tengo la duda, confirmo, pues, le hago un CD15 y un CD30, ¿no? Porque cuando no tengo yo una población celular bastante grande y tengo escasa población celular, ahí solamente me quedaría la duda, porque si yo tengo una población grande, de repente tengo células que no me parecen de Stenberg, me parece una célula de Hodgkin mononuclear, ¿no? Pero me voy más allá y busco y ahí están, pues, ¿no? Pero cuando no tengo eso y yo quiero definir, esta célula me parece mononuclear, pero pareciera que ahí tienen porque cuando yo hago el corte en el micrótomo veo en 2 planos. Le pido pues un CD15 y un CD30. Si no me marcan, no me puedo atrever a decir que sea una célula de Red-Stenberg, ¿no? Y con la célula de Hodgkin no termino estableciendo un diagnóstico contundente. Le pido el marcador, ¿no? Si lo descarto, si no me marca, lo descarto. Si me marca, sí era una célula de Red-Stenberg, ¿no? De repente con una variante de presentación, pero sí lo era. Justifico mi diagnóstico. El inmunofenotipo, le echamos la culpa al marcador de inmunohistoquímica y decimos que el inmunofenotipo favorece a linfoma de Hodgkin, ¿no? Porque así lo estamos observando, ¿no? Si me quedara la duda, pero yo para establecer en una evaluación a la microscopía óptica un linfoma de Hodgkin, necesito necesariamente encontrar la célula de Red-Stenberg. La célula de Hodgkin la puedo tener como población acompañante, así como también la población de tipo reactiva, ¿no? Que son los linfocitos, los eosinófilos, ¿no? Toda la otra población celular.
Gracias, doctor. Otra pregunta con respecto al linfoma no-Hodgkin. Usted mencionó que en este tipo de linfoma no se van a encontrar en la zona cortical a los nódulos linfáticos. Si yo a menor aumento ese corte histológico no encuentro nódulos linfáticos en la zona cortical, ¿puedo afirmar que es un linfoma de no-Hodgkin o tengo que necesariamente hacer un linfoma? Ya, te entendí la pregunta. Claro, cuando yo tengo mi lámina, ¿no? Tengo mi lámina y estoy haciendo la evaluación, yo puedo hacer, pues, pongo a 4X y a 5X y veo una alteración estructural, ¿no? O de repente no veo alteración estructural, me parece un ganglio normal, tiene sus nódulos o folículos linfoides distribuidos en la zona cortical. Retiro mi lámina y digo, ¿no es un cáncer? No, pues tengo que evaluarla a todos los aumentos. Si ya hice una evaluación panorámica, tengo que evaluarla de todas maneras en los diferentes aumentos, ¿no? Porque ya nos ha pasado a nosotros. A veces, por la premura del tiempo, hacemos una revisión de láminas, ¿no? Revisamos la lámina y le damos, este no tiene nada, este no tiene nada, este no tiene nada. Y cuando lo revisamos detalladamente y pasamos a 40X, a veces hay dos celulitas neoplásicas que están infiltrando un ganglio. Que en una vista así de rápida, una revisada de un ganglio linfático de rápido, a veces no se puede observar, ¿no? Entonces, hay que revisarlo, pues, de manera detenida y mirar toda la lámina, todas las láminas y toda la lámina. ¿Por qué? Porque si en uno de los cortes, ¿no? Tengo un ganglio, y de ese ganglio, pues yo puedo pedir a la tecnóloga, agóteme el taco. O sea, hace cortes, me puede sacar 30 láminas de un ganglio linfático, ¿no? Porque los cortes son de 5 micras, ¿no? De 3 a 5 micras. Entonces me saca cantidad. ¿Por qué? Porque yo tengo que evaluar todo el espesor de mi ganglio. Si ahí encuentro células neoplásicas, ¿no? Que pueden ser metastásicas de un adenocarcinoma, no lo sé, o que pueden ser una población celular de origen primario, que son los linfomas, ¿no? Tengo que encontrarlas, ¿ya? Entonces, si yo en una vista panorámica veo que todo se ve normalito, ahí establezco mi diagnóstico y digo, no, tengo que evaluar todas las láminas a menor y a mayor aumento. No hay forma. Cuando yo empecé las prácticas, y siempre lo digo, creo en todas las prácticas, la evaluación en patología es una evaluación estructural que la vemos a menor aumento y una evaluación citológica. Tengo que ver las características de las células y esas características yo solo la puedo ver a gran aumento, a 40X, ¿no? Entonces, las dos condiciones tengo que tener para evaluar una célula. Un tumor, ¿no? Porque yo puedo tener un tumor benigno y lo evalúo en forma panorámica y una hipercelularidad, ¿no? A gran aumento yo puedo ver si esa célula es atípica o es una célula que no tiene cambios atípicos en relación a malignidad. Entonces tengo que evaluarla de todas maneras a gran aumento. A menor aumento no podría precisarla, ¿no? Muchas Bien, gracias. ya. Cris, ¿han hecho ya la... ¿Sí? Disculpe, Dime, buenas noches. Tengo una consulta, doctor. Con dime. respecto a las células que encontramos en el osteosarcoma, ¿qué diferencias osteológicas, bueno, histológicas van a tener con respecto a las células que se van a formar en un callo óseo? ¿O van a ser iguales? Muchas gracias. En un callo óseo yo voy a tener que son células, que pueden ser células, ¿no? Pero estas células tienen las características histológicas a las estructuras óseas, ¿no? A diferencia que el el osteosarcoma, ¿no? El osteosarcoma que hemos visto tiene características citológicas atípicas, ¿no? O sea, son población celular que tiene, pues, núcleos grandes, no, pleomorfismo celular, que es lo mismo, pero es más técnico, pero pleomorfismo celular, pleomorfismo nuclear, hipercromasia, ¿no? Tienen presencia de mitosis, puede encontrar células gigantes multinucleadas y tiene la característica más importante, la contundente, la que me hace establecer el diagnóstico, la formación del material osteoide. En un callo óseo, pues hay una proliferación celular, pero esas células no tienen cambios atípicos, ¿no? No lo tienen.
Entonces, ahí radica la diferencia en las características citológicas. Y el callo óseo no me va a formar material osteoide, me forma hueso, pero no un material osteoide. El material osteoide es un hueso rudimentario, es un hueso, como decir, primitivo, ¿no? Porque las células neoplásicas ya no pueden formar un hueso normal, ¿ya? Son diferentes en cuanto a las características citológicas. Muchas gracias, doctor. Ya. Bueno, ya establecieron Cristel, ¿no? Cristel, el diagnóstico, la fecha de los seminarios, ¿o todavía lo están coordinando? Todavía lo estamos coordinando, doctor. Perfecto, perfecto. No, no hay problema. Yo solo preguntaba, ¿no? Yo siempre le he dado esa facilidad a todos mis grupos, ¿no? Que me digan la fecha. Ahora, si ya me dicen la fecha y ese día no hay presentación, ahí sí, pues ya no hay forma también por eso siempre pido, ¿no? Entonces, siempre lo coordino con todos los grupos de esa manera, ¿ya? Entonces, ya el lunes, no, mañana tenemos, el lunes ya que nos encontramos en la práctica, yo creo que ya deben tener ustedes una fecha para la presentación de los seminarios, ¿no? Sí, Ya, doctor, para el lunes ya tenemos. claro, muy bien, Más bien, jóvenes. disculpe. No, no te preocupes, no hay problema, todavía estamos a tiempo, ahorita ya estamos en la tercera práctica y recién estamos en la segunda semana, tenemos 2 semanas más o 3, si no me equivoco, para completar todas las prácticas, ¿ya? Y los seminarios. Bien, jóvenes, entonces con eso pues damos por culminada esta práctica y nos estaremos encontrando en la práctica la siguiente semana. Buenas tardes, jóvenes, y bueno, y en la teoría mañana. Hasta mañana, entonces. Doctor,